Bueno, buenos días. Soy Lina Toro, profesora de esta escuela, y vengo a exponer mi artículo Teóricos francotiradores, la posibilidad de un pensamiento dibujado como práctica específicamente arquitectónica. Y tomo como referencia el texto de Momoyo Kajima, Graphic from Diagram to Public Drawing, que pertenece a Atelier Bowo. El hecho de elegir la transcripción de una conferencia y de proponerla como si fuera un texto académico en aras de una posible revisión antológica es un fin estratégico que incorpora a este congreso la intención de incitar un debate que desplace el foco de interés desde los textos académicos hacia los textos operativos, desde la escritura hacia los dibujos sofisticados. Se expone la generación de un nuevo formato teórico alternativo al escrito tradicional, consecuencia directa de la producción ejercitada por el teórico francotirador, un sujeto que apunta a un objetivo tras la triple mira de la investigación, la docencia de proyectos en arquitectura y la actividad profesional en una oficina independiente. Atelier Bowo, que habita simultáneamente estos tres campos, construye el concepto de dibujo público que este texto utiliza como instrumento para explicar la posibilidad de un pensamiento dibujado como nuevo formato de lo teórico. ¿Por qué es necesaria una revisión de este formato? La sociedad del aprendizaje, de la cual formamos ya parte, plantea a las universidades nuevos retos educativos que le obligan a abrirse, actualizarse y aprender continuamente dentro de este mundo cambiante. Profesiones tan tradicionales como la nuestra corren un inminente riesgo de quedarse marginadas si no se actualizan y adaptan rápidamente a este entorno. Atelier Bowo inicia intencionadamente un proceso de ruptura sobre los contenidos ofrecidos por la academia y sobre las fuentes de difusión que instruyen la arquitectura. Legitiman su postura de sujeto que solicita una objetividad más severa y maduran una actitud insurrecta sobre el establishment muy similar a la que en el año 72 plantearan los autores de Learning from Las Vegas, primer manifiesto revolucionario contra el academicismo instalado y que inicia la extensa genealogía teórica a partir de la observación de lo ordinario. No es de extrañar que de esta particular y desobediente manera de observar surjan nuevos contenidos teóricos que demanden nuevos formatos y lenguajes. En este caso, el formato del dibujo público resulta poderoso para el aprendiz del siglo XXI, perseguido por los estímulos de la era de la información, donde el consumo visual sofisticado juega un papel imprescindible en el deleite personal. El diagrama es en esencia sintético, pero tal grado de abstracción puede resultar demasiado abierto y subjetivo. Además, depende del observador, por lo tanto, la idea puede resultar ambigua. Atelier utiliza la docencia de proyectos en arquitectura como un espacio de producción y de pensamiento donde se elaboran dibujos comunitarios hechos por sus alumnos. Así pues, el diagrama es germen, pero de alcance limitado. Necesita mutar en un dibujo más determinado, con unas leyes y una técnica concretas. Si el lenguaje tiene grados de eficiencia, de funcionalidad, de potencia y de adaptabilidad, podríamos implantar en las aulas este tipo de experimentos para garantizar, o por lo menos procurar conectar, las necesidades sociales que la arquitectura, y solo la arquitectura, puede resolver. Volquemos la mirada hacia el artículo de referencia, pues habría muchos otros textos alrededor del concepto de lo público. Además, es didáctico por operativo. Recurre al texto nada más que para explicar las acciones que definen las líneas y una filosofía de trabajo. Graphic expone 13 dibujos las intenciones que Bowo viene proponiendo a lo largo de una tenaz producción editorial desde que en 2001 naciera su primogénito Made in Tokyo. Recordemos, Made in Tokyo se origina con intuiciones personales tempranas. Establece una fase previa de documentación en bibliotecas. Se formula mediante el trabajo en equipo y contemplando como hecho crucial el trabajo de campo. Explora las herramientas para documentar la observación y ésta se clasifica. Apuesta por una rotunda innovación gráfica, un recurso con el dibujo meticuloso a línea que está despojado de cualquier floritura distractora. Este se obtiene, además de calcar en el ordenador las fotos tomadas in situ. Así, las particularidades de la arquitectura de la ciudad aparecen en el propio acto de dibujar. Y por último, busca en el formato editorial una propuesta transgresora que refuerza el mensaje de la investigación.
Sí, el Made in Tokyo es un libro de alto pragmatismo, austero, y una propuesta especializada y un producto refinado de pensamiento arquitectónico. Los discursos en las aulas recurren a la ambigüedad lingüística y a los léxicos ajenos que sabotean valiosas intuiciones. El formato de discusión sobre el proyecto debería ser más aséptico en lo verbal y frugal en lo gráfico, tanto que convendría repetirse en las clases como un mantra: lo que no está dibujado no está pensado. Recordemos que comprender es todo lo contrario de describir y que para comprender es necesario observar. Y el resultado de la observación también depende del método de representación. Si el método no se ajusta a la observación, el resultado no puede ser captado. Por lo tanto, es importante desarrollar un método de representación que no pierda calidad de observación. Este es uno de los principios claves del lenguaje, su nivel de precisión y concreción. Es sabido que las grandes ideas de la historia se han creado gracias a lenguajes finitos y acotados, como por ejemplo el alfabeto de 30 sonidos. El artículo de referencia es, pues, un manifiesto teórico-gráfico. Los dibujos se producen en diferentes circunstancias para diferentes fines, con diferentes técnicas y herramientas. Si el objetivo de toda investigación reside en su utilidad, su aplicabilidad, ¿cómo es posible generar teoría en arquitectura que no esté previamente contrastada y testada en la práctica? Menciono rápidamente una serie de dibujos incluidos en el artículo de Kajima, donde se ejerce el dibujo espacial, el investigativo, el normativo burocrático, el técnico concatenado con lo sensorial, el de emergencia para catástrofes naturales, el preventivo y anticipatorio y el dibujo del comportamiento humano. Se me ha salido. Perfecto, gracias. Pero ¿cómo puede operar el dibujo público como texto crítico a través del medio gráfico? Centrémonos en el mapa turístico de Tanakura. Es un levantamiento 3D. En términos genéricos, es más un mapa topográfico que salta con precisión de la escala territorial al detalle tipológico. Enfatiza el particular equilibrio de lo natural y lo artificial en el paisaje Satoyama. Pero en términos teóricos, se puede afirmar que el mapa explota una condición ineludiblemente antropológica y que aporta un alto valor sociológico, pues este se completó en base a la percepción, experiencia y testimonios de sus habitantes. Recuerda un ukiyo-e. La propuesta subliminal de este dibujo de alta precisión digital juega la base de la afectividad al emparentarse con dibujos ancestrales japoneses y más si el objetivo gravita en la creación de una identidad como destino turístico. El habitante que ha contribuido activamente siente un inseparable vínculo con el lugar gracias a la imagen que él mismo ha ayudado a representar. Así pues, este compendio dibujado demuestra la capacidad crítica, plástica y de adaptación del dibujo público, un arma irrefutable y testimonial válida en todos los ámbitos. Lleva implícita la discusión entre agentes sociales y la realidad más inexorable. Es importante descubrir que es posible encontrar utilidad y alcance en lo producido dentro de un entorno académico más disciplinar. Entonces, la pregunta está ahí y es inevitable hacerla. Si se es docente de proyectos en arquitectura, ¿cómo y qué estamos dibujando cuando proyectamos en nuestras aulas? Muchas gracias. Bien, buenos días. Mi nombre es Raúl Castellanos, soy profesor de proyectos en la Escuela de Valencia. Bueno, en primer lugar lo que quería era dar las gracias, ¿no?, al comité organizador y al comité científico por la aceptación de la comunicación, que lleva por título, como veis, Posee, historia y vigencia de una idea. El propio texto lo entiendo como una muestra de gratitud hacia el autor realmente del texto de referencia, que es Jacques Lucan. El texto se titula Généalogie du Posee y fue publicado en el año 2005 en la revista Matière, que se edita en Lausanne. Quizá la conozcan.
Si tuviera que sintetizar, y debo hacerlo por la limitación de tiempo, el contenido de la propuesta de Lukács, yo diría que lo que pretende es buscar una especie de denominador común entre las posiciones de los actores centrales de la arquitectura occidental durante el pasado cambio de siglo. Esto lo he tenido que leer prácticamente. Lo que pretende crear realmente es una especie de corte transversal en la historia de la arquitectura. Es una suerte de intriga, y este término lo toma él mismo de Paul Ricoeur, explicando que esta intriga es lo que permite reunir ingredientes heterogéneos en un mismo discurso inteligible. De algún modo, en opinión de Lukács, esa es la tarea del historiador y del crítico de arquitectura, aprehender un fenómeno retrospectivamente. De hecho, la teoría de la arquitectura que propone Lukács se basa, a mi juicio, en dos supuestos. Uno sería el punto de vista genealógico, de ahí el título del artículo de referencia, y el otro sería el recurso a la crítica para la formulación de hipótesis teóricas sobre la arquitectura contemporánea. Lukács, como historiador, se siente también y principalmente interrogado por el presente. De algún modo, su propósito es conciliar la perspectiva de la longue durée con la emergencia de la novedad. Por lo tanto, el enfoque, digamos, que plantea en este artículo y en muchos otros textos es tanto diacrónico, en la medida en que estudia la genealogía y el progreso de las ideas a lo largo de la historia, como sincrónico, puesto que no renuncia, digamos, por ello, al análisis sintáctico de la obra de arquitectura presente, en todo el sentido del término. Bien, comienza su texto con una cita, y lo importante para mí hoy no es, desde luego, el contenido de la cita, sino la propia cita. La cita que entiendo, en general y en este caso en particular, como el reconocimiento de una deuda, también como una pista para futuras investigaciones, de las que evidentemente yo también me he beneficiado, y por supuesto diríamos también como un argumento de autoridad. La cita es el reconocimiento tácito de la red de referencias en las que la nueva obra se inserta. ¿De quién es la cita? Es del profesor Gustav Undenstock, profesor de l'École Polytechnique, en los años 30 del pasado siglo, quien definía el poché, que es el concepto central del texto de Lukács y también del mío, como un mero procedimiento de representación. Pero Lukács se plantea inmediatamente si tal procedimiento de representación no se sustenta en realidad en una particular manera de concebir el proyecto de arquitectura. Y a continuación inicia lo que podríamos llamar un doble ejercicio de traducción. Traducción, en primer lugar, en sentido figurado, puesto que traduce el sentido primero, el sentido, digamos, el significado académico del poché desde la arquitectura bosartiana, fundamentalmente, a los supuestos de la arquitectura moderna y contemporánea. Pero traduce también, en sentido propio, las fuentes o revisa las ya traducidas. El poché es una idea frágil, tantas veces es un enunciado no explícito, y las más sacrificado a la impericia del traductor. De hecho, es curioso comprobar cómo los textos anglosajones que, digamos, popularizan la idea, los textos de Rowe, de Colquhoun, de Venturi, obviamente la hacen explícita, pero este término se pierde en el camino de vuelta a su lengua de origen, es decir, en las traducciones francesas de esos mismos textos, y qué no decir de las traducciones al castellano. Bien, pronto advertimos que el propósito de Lukács no es solo trazar la genealogía de una idea, sino acompasarla con lo que parece ser para él más importante, que es una evolución hipotética también del espacio arquitectónico, desde lo que podríamos considerar la estancia en el sentido académico, en el sentido también kaniano, a la cavidad en sentido estricto que propone, por ejemplo, en tiempos más recientes, Rem Koolhaas. A lo largo de su texto, el poché se constituye en un soporte flexible, dúctil, acomodaticio, tanto para la libertad creativa del artista, del arquitecto, en nuestro caso, como, y esto es más importante, pienso hoy,
para la facultad interpretativa del crítico, de él mismo como autor. Quizá, y con esto acabo, el principal valor del texto de Lukács sea su invitación, que bueno, yo entendí así hace ya unos años, para reparar en lo accesorio, en lo desapercibido en los textos y en las obras de arquitectura en ambos lugares, para así reflejar lo esencial, lo manifiesto, actualizando la máxima citada por él mismo, la máxima académica, según la cual el estudio del Porcher es casi el estudio de todas las demás cosas de la arquitectura. Muchas gracias. Buenos días. Los textos en los que me he apoyado en realidad es un texto del profesor Carol Purcell que se titula Seeing the Invisible y un libro que es un compendio de artículos llamado The Social Construction of Technological Systems. Yo en realidad vengo a contaros un cuento simpático sobre nuestra relación con la tecnología y en especial la pregunta que suscita precisamente el diálogo que queramos tener con el reflejo que nos devuelve esta tecnología y la manera de generar casi como los recursos autónomos, pues propias ontologías. La historiadora de la tecnología Ruth Cowan menciona precisamente en este libro que he mencionado, publicado en 1987, la importancia de una sociología de la tecnología para poder acercarnos a comprender las relaciones de afecto que puedan existir entre nosotros como sociedad y la misma. El libro en cuestión es como he mencionado antes, recoge una serie de artículos, 13 en concreto, que introducen nuevas maneras de comprender la construcción social de la tecnología a través del método SCOT, en sus siglas en inglés, Social Construction of Technology, libro y método del cual me interesa extraer dos narraciones. La primera es comprender cómo el crisol tecnológico se despliega o se muestra como una orgía, una serie de cuestiones técnicas, políticas, sociales y, consecuentemente, cómo se desdibuja el mito de que la historia está construida pues, por un grupo de hombres habitualmente blancos, ¿no? Un ejemplo sencillo para ilustrar ambas tesis considero que puede ser el de la evolución de la bicicleta como una concatenación casi rizomática de problemas y soluciones planteadas por una serie de grupos sociales relevantes que van moldeando pues, desde la penny farthing, que es una de las primeras bicicletas, hasta la mountain bike, pasando por toda esta serie de variopintas y sobre todo yuxtapuestas versiones, ¿no? El artefacto de la bicicleta, entonces, maneja su evolución adaptándose a la percepción que tienen estos grupos sociales de la misma. Es un diálogo constante de reflejos, un juego de espejos que puede ser incluso benjaminiano, ¿no? como un fluido. La imagen presente y pasada de la bicicleta, de esa manera, se muestra como un subproducto de la experiencia. Digamos que es un subproducto consecuencia de las respuestas a esta serie de problemas y soluciones relativa a la falta de reflejos de los ancianos, las faldas de las mujeres y cuestiones más cotidianas. Por ejemplo, la penny farthing tenía una percepción más proyectada hacia un uso deportivo o más naif, y aparecen distintos grupos sociales, como son las mujeres ciclistas, los ancianos, que plantean una serie de problemas de seguridad que requieren de una serie de respuestas, pues, por ejemplo, menguar el tamaño de la rueda delantera, que acarrea entonces otra serie de problemas, puede ser problemas de vibración, nuevos grupos sociales identifican esa bicicleta como un artefacto al que se puedan vincular. Entonces, es toda una red realmente interesante de posibilidades y percepciones de este objeto tecnológico, ¿no? Entonces, su representación o su adquisición experimental por parte del ciudadano se revela entonces como un trabajo de dimensión social, una obra. Y podemos argumentar que el espacio que habitualmente existe entre lo que se ve y lo que ve, el espacio de la ausencia, se descubre o se muestra como un espejo trenzado por la gente. La imagen de la izquierda, por ejemplo, vemos uno de los primeros modelos donde el doble pedal estaba situado en uno de los laterales para evitar que la mujer tuviese que pasar la pierna por encima del cuadro y bueno, volcarse en una situación de descoque y demás. Entre ambas imágenes distan más de 100 años. Entonces nosotros no podemos comprenderlas como
como productos congelados, sino como parte del fluir de una experiencia. De la misma manera que nuestra relación para con la historia, digamos que juzga y cincela la relación que tenemos con nuestro presente, si domesticamos una percepción historiográfica de la tecnología como un producto neutral, estamos atendiendo a un teatro donde no se presta atención ni al público ni a las bambalinas. Digamos que mi punto, focalizándome en ambos artículos, es la importancia de la atención al consumo y a la experiencia en lugar del diseño y el producto, que es una diferencia realmente importante. Resulta evidente pensar que entonces el impacto que la técnica tiene sobre nosotros responde a una raíz dual. Primero es la percepción y la relación que nosotros tengamos del uso y la experiencia del pasado como fuente hasta la actualidad y el uso presente. Precisamente el profesor historiador Carol Purcell, en el texto que he mencionado al principio, Seeing the Invisible New Perceptions in the History of Technology, comenta cómo esta manera de ver la historia de la tecnología habitualmente prima o coloca en primera instancia el diseño y la producción por encima del uso y del consumo en el estudio de esta misma tecnología, creando lo que él considera una falsa sensación de neutralidad y dejando fuera de la luz, en palabras suyas, cosas que no vemos y voces que no escuchamos, haciendo referencia sobre todo a grupos considerados minoritarios, que en realidad pueden ser mayoritarios, que no participan de nuestra interpretación de estos elementos y, digamos, del coqueteo que tienen con nuestra rutina cotidiana. Purcell menciona cómo le resulta casposa y equivocada esta noción de neutralidad tecnológica, lo que podría traducirse como una concepción de una sociedad estandarizada a través de un modelo ideal de consumidor, que se repite equilibradamente con una serie de pautas. Consumidor tanto de historia como de carreteras, por ejemplo. Parecido al ejemplo de la bicicleta como un producto neutro. Pero la realidad nos demuestra constantemente casos contrarios, como es el ejemplo de los puentes que se construyeron en el Parque Merritt, en una altura demasiado baja para que el transporte público de la época pudiese pasar por debajo, de manera que obligaba digamos, excluía el tránsito a esas zonas residenciales y de servicio a toda persona que no tuviese un coche. Tener un coche lleva implícitas una serie de connotaciones evidentes, ¿no? O, por ejemplo, en relación con la historia que he mencionado antes, el ejercicio necesario, pero no suficiente, de tratar de buscar, a crear una especie de antología de grandes figuras femeninas de la historia a través de los mismos mecanismos con los cuales se identifica al hombre, ¿no? Figuras individuales que hayan resaltado, de nuevo, superponiendo el diseño y la producción por encima del uso y el consumo. Digo que es necesario, pero no suficiente, porque evidentemente a lo largo de la historia las mujeres no han tenido las mismas posibilidades de alcanzar esas cotas. Entonces, si hacemos un ejercicio de resaltar figuras de diseño y de producción, somos un poco embajadores de la desigualdad, ¿no? Y más que nada, la presencia de estas figuras en la historia ya la estamos presuponiendo como una participación pasiva en lugar de activa, cuando está claro que el proceso es mucho más relevante que el producto. Este dibujo, por ejemplo, del laboratorio químico del MIT de 1880 nos hace sospechar que el número de alumnas y de alumnos es parecido. Como diría Evelyn Fox Keller, este valor del producto sobre el consumo seguirá creciendo si continuamos distrayéndonos con el conocimiento formal, abandonando el conocimiento común. En cualquier caso, está claro que hablar de la personalidad tecnológica es hacerlo sobre la personalidad social. Son dos entes inevitablemente ligados. Y más desde que la inteligencia artificial habla sobre artefactos que piensan e interpretan basándose en la reproducción de una realidad que grabamos desde la supuesta originalidad del ser humano. Y digo supuesta porque planteo la pregunta: ¿qué ocurre cuando se perforan todas las fronteras de la tecnología protésica? Aquellas que están vinculadas a una proyección del cuerpo físico o que pertenecen exclusivamente al mundo físico, que no participan de una inteligencia artificial. ¿Qué ocurre cuando pasamos de una tecnología que no piensa a una que refleja una inteligencia artificial y que además me atrevo a decir que no importa tanto qué pienso o no, sino la percepción que tenemos de la misma? La polémica está redefiniendo, desde mi punto de vista, los conceptos de hombre y máquina. Y el diálogo se vuelve algo mucho más elaborado y complicado cuando se extrapola el ejemplo sencillo que hemos volcado antes de la percepción y el vínculo que tenemos con el fluir de la bicicleta hacia elementos tecnológicos que participan constantemente de la construcción social de lo cotidiano en su experiencia tanto doméstica como urbana.
Entonces, la innovación tecnológica está claro que es un ingrediente definitorio y crucial en nuestra percepción del hábitat individual y colectivo. Entonces, bueno, la cultura popular siempre es un buen termómetro y un buen saco de preguntas. Y me interesaría esbozar esta serie de paradigmas abstractos. Digamos que no tengo del todo claro cómo de conscientes somos con la imagen que nos devuelve el reflejo de la tecnología. Quiero decir, la realidad implícita que volcamos hacia ella para construirla es al final la encargada de generar una antología que se nos escapa de las manos. Y en la construcción de estos nuevos ambientes, tanto colectivos como individuales, debe surgir la oportunidad también para plantearnos las maneras de narrarnos las cosas, de narrárselas a una tecnología que evidentemente su reflejo muy probablemente nos vaya a nutrir de vuelta. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Bueno, soy Álvaro Moreno y voy a hablar sobre un texto de Ignacio Solá Morales, que es Arquitectura líquida. La ponencia es Notas sobre una arquitectura líquida. Bien, lo primero, y antes de meterme, quería agradecer a la organización del Congreso llegar a la tercera edición de este evento, porque es muy de agradecer y es un esfuerzo notable. Y también quería agradecer a todos los participantes compartir su conocimiento sobre un campo en el que son expertos y otros no lo somos tanto, y se aprende mucho. Bien, el texto original es el de Ignacio Solá Morales. A la hora de plantear esta presentación oral, evidentemente por la compresión de tiempo era complicado hablar de todo ello. Entonces lo planteaba como una tercera visita a lo que puede ser ese concepto de arquitectura líquida. Todos tenéis la posibilidad de referencia y localizar este artículo. En las actas tenéis la revisión o reinterpretación o justaposición con otra serie de obras o de contextos que he hecho en la ponencia, y en esta lo que quería hacer era mostraros de una forma complementaria alguna información que, si bien está implícita o está recogida en ese artículo, no está mostrada en la ponencia y creo que puede ser de interés. Bueno, de forma que lo voy a hacer en tres fases. Una primera, que es el escrito original, mostrándoos la idea principal del escrito con esta tabla que Solá Morales coloca en su artículo. Él se refiere a Vitruvio y habla de su famosa tríada, utilitas, firmitas y venustas. La firmitas, la estabilidad, la permanencia en el tiempo es lo que ha caracterizado la arquitectura occidental, y él, en este escrito, que veis que tiene dos fechas, 1997 y 2001, tiene dos fechas porque el 97 es la fecha en la que él utilizó este escrito como una ponencia dentro de los eventos ENI que como diseccionaron el estado de la arquitectura en la última década del siglo pasado. Y el 2001 fue la primera vez que apareció en español, además coincidiendo con su fallecimiento repentino. Bueno, en esa publicación en español aparece esta tabla, y lo que es interesante, aparte de apoyarse en Vitruvio como ir a la raíz o a la base tal de lo que es la arquitectura occidental, es que él detecta un vector de cambio justo en esa firmeza o en esa estabilidad. Y lo que me parece muy acertado suyo es que todo eso que puede convertirse en metáforas o lingüísticas o formales o demás, lo lleva a unas categorías con las que trabajamos los arquitectos, asignando la firmeza o la firmitas, la estabilidad, a la categoría del espacio, y ese vector que la detecta de cambio de la fluidez lo llevaría al tiempo. Por tanto, estaría proponiendo el cambio de una arquitectura que basa toda su concepción en una raíz espacial a una raíz temporal y de experiencia. Esto es original suyo, pero también gente como Toyo Ito se había aproximado a ello antes de una visión poética en este escrito de la teoría de la arquitectura fluida, o Zygmunt Bauman en el prólogo de Modernidad líquida, que ahora es un libro muy publicitado y demás. En el prólogo hablaba de eso, pero hablaba de eso 2 años después de que Solá Morales tuviera la intuición y el acierto de categorizarlo dentro de la arquitectura. Bien,
Esa es como la primera vuelta de la charla. La segunda es el personaje. El personaje es Ignacio Solá Morales, es un arquitecto, es teórico y es práctico. Ejerció, casi lo más conocido en Google cuando alguien le busca es la reconstrucción del Liceo. Pero a mí me interesa más también por dos cosas que hizo en los años 80. Una que es la exposición de Duchamp en la Fundación Miró en Barcelona, que tomándola como excusa reconstruyó el gran vidrio de Duchamp. Entonces, y luego, en un par de años más tarde, iniciando la reconstrucción o reinterpretación del pabellón de Barcelona. ¿Por qué me interesa? Porque eso que recoge como intervenciones, realmente lo que habla es que el arquitecto lo que está haciendo es reinterpretar y proyectar sobre ello. Me parece que es lo que ha hecho con las categorías de Vitruvio y me parece que eso es lo que le da una consistencia y una firmeza, aunque él está hablando de algo fluido, a su propuesta. Bien, como os comentaba, esta ponencia venía de los eventos ENI. He leído las otras ponencias y hay referencias a toda esa como revisión en los últimos años del siglo, a cuál era el estado de la arquitectura. Y bueno, simplemente deciros que estuvieron, lo sabéis, promovidos por Peter Eisenman. Peter Eisenman, que está aquí, Ignacio Solá Morales, que está aquí, y Arata Isozaki, que no hace falta porque está entre medias y la forma del pelo le delata. Fueron como los tres artífices de todo ese evento diferido durante 10 años. Bien. Y luego ya lo último de lo que quería hablar eran las imágenes que Solá Morales utiliza en su artículo original y que no pueden ser casuales. No pueden ser casuales para alguien que es arquitecto, que además es filósofo y que está implicado en toda su producción académica en vincular ambas disciplinas. Entonces, sus imágenes se pueden agrupar casi como en tres. Hay alguna que he dejado, pero he cogido las que me han interesado porque hablan del cuerpo en la portada del artículo con una cavidad abdominal, él insiste, de un cuerpo real. Luego con unas células de tejido neuronal real también pone. Y por último, con una intervención de Yves Klein con la huella del cuerpo. ¿Por qué me interesa? Me interesa porque en esa época en la que está la eclosión de lo digital o de lo, y la primacía de lo tecnológico sobre el arte, por ejemplo, asigna la identidad de la persona a la acción y no al diseño como podría ser genético de la huella dactilar. Perdón. La siguiente imagen con la que me interesa del artículo habla del flujo y es esta imagen del plano de Filadelfia de Louis Kahn. Y me interesa por el flujo, porque habla de la ciudad no queda reducida a un binomio de llenos y vacíos, sino que eso está hablando del lugar también. Entonces ese genius loci, ese carácter del lugar ya no tiene que ver con la estabilidad, sino con el movimiento. Bien. Y luego la última de las imágenes, cuando él habla en el artículo de que este tipo de arquitectura líquida es muy difícil de encontrar en ese momento, no refiere a ninguna arquitectura, sino que se refiere a imágenes utópicas, a las imágenes de Constant. Y bueno, pues esto en el fondo lo que dice es que cuando tiene que hablar de estas características recurre a la síntesis del arte y no a la extensión de las tecnologías. Y ya por último, me quedan 7 segundos, me voy a extender 20 segundos más. En el artículo propongo 3 identificaciones con arquitecturas que son del tiempo en el que se ha escrito este artículo, en el año 97, y que están todas ubicadas en Japón y en Tokio, en las cercanías de Tokio, que es como la elevación a la N de la cultura occidental o de la ciudad occidental. Entonces, es muy, o casi tiene algo que ver como esa visión poética de esa nueva sociedad que proponía Constant en su New Babylon con este Pao de la mujer nómada de Tokio, de Sejima, que tiene mucho que ver con el cuerpo y con esas actitudes que son individualizadas y que son las únicas que merecen la pena ser individualizadas.
En los mismos años, en el 96, Zaera y Musavi ganan la terminal de Yokohama, y me interesa no tanto como por el flujo que realmente sí que se produce y que es el que origina ese movimiento o justifica eso, sino como el empleo de la tecnología, que no es como una exhibición o un alarde de la tecnología, sino que es directamente, disciplinarmente, tomar la tecnología como la forma en la que se puede producir la arquitectura más sofisticada como respuesta. Y ya, por último, la situación límite del flujo, que es el flujo bestial, masivo de la estación de Shinjuku en un edificio que no es de nueva planta ni es un acercamiento teórico, sino que es una cuestión casi como lo más real de lo real, que es esa estación que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, que cada vez ha ido teniendo más tránsito de personas y en la que es tan, hasta millones al día, y en la que es tan importante organizar la máquina como organizar el fluido o el tránsito de esos personajes. Y tiene que ver también con que la percepción no es única, no es ni de un dibujo ni de una imagen, sino que puede remitir a lo mejor a esa documentación del gran vidrio de documentos alternativos y superpuestos que sean los que sean capaces de dar una idea o un carácter de lo que puede ser ese fluido de la arquitectura. Muchas gracias. Buenas. Yo quería hablar de... Soy Rodrigo Rubio, soy doctorando en esta escuela y quería hablar de Junk Space, el espacio basura, el artículo de Koolhaas. Dice Hal Foster, se pregunta por qué Koolhaas pasaría de este punto, de este proyecto de bigness, de estos edificios de silueta clara, nítida, segura, que se presentan a la ciudad con esta silueta nítida, pero al mismo tiempo misteriosa, borrosa. ¿Qué pasó para pasar de este volumen de 1000 y pico páginas hiperarticulado a esta otra cosa? Este texto del Junk Space, que es casi lo opuesto. Son 7.000 palabras, más de 7.000 palabras, ni un solo punto y aparte. Todos son puntos suspensivos, frases inacabadas, comas, enumeraciones infinitas. Dice, el espacio basura es, el espacio basura es, el espacio basura es. Y dice, el espacio basura es un patchwork seamless, es decir, sin costuras, de lo permanentemente desunido o inconexo. Es decir, casi, bueno, lo mismo que el content, no tiene jerarquía, no tiene estructura. Podrías leer el texto de adelante a atrás, del final al principio, podías leer frases aleatoriamente y entenderías el texto de la misma manera. Dice, Junk Space es un espacio sin autor, donde cada uno de estos fragmentos de este patchwork lo que ambicionan es al mismo tiempo una familiaridad y al mismo tiempo ser diferentes. ¿No? Entonces, la épica del bigness, la épica del SML-XL desapareció. Un mundo sin autor. ¿Qué pasó aquí? Dice Hal Foster. Bueno, pasó que en el 96, cuando Hal Foster estaba publicando esto de la vuelta de lo real, cuando abogaba por esta idea del artista como antropólogo, Koolhaas estaba haciendo un antropólogo en Hollywood, donde lo real y lo ficticio tienen esta relación tan interesante. En el 99, el proyecto para el que estaba trabajando durante casi 5 años, este Universal Headquarters, se cae. Muere por la crisis de las .com, de las .com. Y ahí es cuando decide duplicar OMA, sacarle el espejo, el hermano gemelo, Amo, y entiende Amo como ese estudio de arquitectura donde se hace arquitectura no con lo material, sino con lo virtual. Es decir, dice, los edificios son
demasiado grandes, demasiado gordos, demasiado pesados, caros y sobre todo lentos. Después de trabajar 5 años en esto, desaparece, quizá trabajo desde otro medio, ¿no? Quizás que el artículo de Somol llegaba como 5 años tarde o 6 años tarde. Somol decía, seguía hablando de esto de, bueno, 12 razones para volver a la forma, a la silueta. La silueta es cool, es fácil, es ilícita. Quizá ya no era tan interesante, ¿no? ¿Y por qué es esto? Porque quizá la silueta de la imagen digital ya no es tan nítida, ¿no? Ni tan estable, como, desde luego no como la de un edificio. La silueta de la imagen electrónica dice, se parece, dice en el content, o muestra en esta especie de pantallazo de lo que sería la web de Prada, es más una superposición de ventanas. Puedes ir abriendo contenidos, puedes ir cerrando otros. Cuando abres uno se superpone sobre el anterior, pero no estás articulando relaciones entre una ventana y otra. Las cosas como que flotan sin establecer costuras entre ellas, en un espacio seamless. Dice en una esquina por ahí, dice, la autoría se está ahogando en un cortapega universal. Y si esto va de esa especie de autoría difusa o de este cortapega universal, en el Young Space también se produce esto, ¿no? El Gran Hermano y un cuadro de Vermeer coexisten, se juxtaponen, no estableciendo como contrastes, no buscan establecer dicotomías, sino todo lo contrario, intentan construir una escena juntos, sin costuras. Dice, por lo tanto, el cambio, el vector del tiempo o esta idea de progreso, el cambio ya no implica progreso, es simplemente cambio, sin más. Dice como esta metáfora de como un cangrejo en LSD, la cultura como que se expande simplemente de lado. Y en esta idea de que todo se construye con estos fragmentos difusos, con esta idea del cortapega, con esta idea de la noción de la pérdida del vector del tiempo, de la historia, es cuando la silueta, como en este fotomontaje que hacen para Prada, precisamente el modelo de Prada, el aura que se le supone a una marca clara, se desdibuja con este glitch digital, ¿no? Se desdibuja porque la imagen es más virtual que física. El modelo está más en los medios sociales, en Internet, en Instagram, que ahí, en ese escenario, ¿no? De hecho, estaba en el libro. ¿Y cómo es la arquitectura que emerge de este espacio Asura? Pues realmente la imagen, claro, la imagen de esa arquitectura ya no sabemos si está en la torre, no sabemos si la imagen de Prada es la otra torre pequeñita, dorada, que aquí se ve menos, pero en Instagram se ve más. O los edificios de oficinas que realmente parecerían los más auténticos, que son los antiguos, pero que están enfoscados como con este revoco artificioso. O la viga que flota de aluminio sobre el resto de las piezas casi de esta manera, sin costuras. Y es que quizá la Fundación Prada no puede presentar una imagen a la ciudad, se disuelve en este paisaje postindustrial. Quizá no puede presentar una imagen a la ciudad porque ya no hay ciudad, ¿no? Quizá el término ciudad, cuando vemos esta imagen, carece un poco de sentido. Quizá la urbanización no es ya un fenómeno urbano, sino planetario. Y esto es lo que parece anunciar con este proyecto que anunciaba hace un año, donde dice,
investigar sobre el espacio de lo rural. Pero lo rural ya no entendido como ese contrapunto a lo urbano, esa dicotomía de lo urbano, ese blanco-negro, porque ya no hay dicotomías, ya es todo seamless. Sino al revés, entender lo rural cambiando por el efecto de todas estas tecnologías digitales. Entonces dice, investigo lo rural, investigo los paisajes, esos tremendos paisajes agrícolas completamente robotizados, completamente autónomos. O ver lo rural también en estos gigantescos servidores que cogen la escala del paisaje agrícola realmente. Entonces quizá de lo que estaba hablando Young Space no era simplemente del shopping, sino estaba por lo menos vislumbrando esta otra escala, ¿no? Quizás si ahora sería no Oma, sino Amo, quizás si Amo tuviera que reescribir este libro, necesitaría de una escala más. Y creo que esta es la que empezaba a vislumbrar el Young Space. Gracias. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Mi nombre es Martino Peña, soy profesor de proyectos de la Escuela de la SAE, de la Escuela de Cartagena. Y el texto que mando, ¿no?, para el context es el edificio como artefacto exosomático, un proceso que alberga procesos que está dentro de la publicación de Luis Fernández Galiano, del Fuego de la Memoria, sobre arquitectura y energía, que además en la publicación de su tesis doctoral que aparece sobre los 80 o principios de los 90. Entonces era un poco como la intención de recoger un poco la energía o recuperar la energía como un parámetro proyectual, ¿no? Ya lo hace Fernández Galiano a finales de los 80 y también un poco con esa necesidad. Esto es para allá, ¿no? Sí. Como esa necesidad que aparece en los años 70 en la primera crisis energética, donde, bueno, pues realmente pues, esa preocupación sobre la energía y sobre todo cuando piensan que va a acabar el petróleo y las fuentes energéticas, que luego no es cierto. Luego en los años 80 vuelve a haber como una gran cantidad de petróleo barato y se olvida el tema, ¿no? Curiosamente, en estos días, con toda la preocupación sobre el cambio climático, también por la preocupación de, nuevamente parece que si acaba el petróleo, no se acaba nunca, ¿no? También sabemos que Estados Unidos tiene reservas impresionantes, pero este debate se inicia otra vez, ¿no? Entonces parecía interesante como recoger otra vez dentro de este debate para intentar incorporar la energía como un parámetro proyectual, ¿no? Hacer que la energía entre dentro de la arquitectura. Entonces, estos inicios, ¿no? Me interesaba mucho el término de artefacto exosomático, además ya ha salido por aquí en alguna ponencia, que recoge, este término se lo inventa Fernández Galiano y lo entiende como un artefacto que regula los flujos energéticos y canaliza la energía, ¿no? O sea, el edificio, la edificación. Y también parece interesante, ¿no? Parece que el término edificio queda obsoleto y empieza a utilizarse este artefacto. En un principio, bueno, esto de la energía, la verdad es que ha estado siempre vinculado a la vivienda y al ser humano, ¿no? Con esas necesidades de producir energía. Este ejemplo de Wright es muy directo, ¿no? O sea, la vivienda se realiza en torno al fuego, ¿no? Al foco de energía que está, pues, acondicionando el ambiente donde vive el ser humano. También me parecía interesante esta instalación de Eliasson, ¿no? de Woodard Project en la Tate Gallery, donde parece como que arrincona el sol dentro de un entorno, ¿no? O sea, dentro de algo realizado por el hombre, ¿no? El sol es el gran productor de energía, es nuestro gran productor de energía. De la misma manera, estos artefactos exosomáticos, ¿no? Este debate sobre la energía como parámetro proyectual sí que aparece en las utopías de los años 60 y hay un primer inicio como empezar a producir arquitecturas que canalicen estos flujos, ¿no? Hay ejemplos, por ejemplo, de Archie Graham,
con este artefacto, ¿no? Primero decir que se llama el rock plug o log plug también, o sea, es como una mimetización de una roca o un tronco, y eran artefactos que aparecían, o que ellos piensan, ¿no? Como distribuir en el paisaje para la Instant City, que era, bueno, pues estas teorías de la movilidad, el nómada, y la necesidad de ser autónomo, pero claro, si eres autónomo necesitas de energía, ¿no? O por lo menos de enchufarte en algún sitio. Paralelo, bueno, Sigan también produce muchos de estos iconos como el plug-in city, ¿no? Que ya va implícito este término de conectarse, ¿no? Conectarse a una energía. También otros ejemplos, este es de Cedric Price con Snake, donde ya incorpora energía porque es un mecanismo que se está moviendo o sea, introduce también el movimiento, ¿no? Para que el proyecto es para un artista australiano. En esa pantalla se produce en toda su producción unas 100 láminas. De la forma, el proyecto se puede o ver desde la cercanía o de la lejanía como un todo. Y no sé si veis que incorpora como unas células fotovoltaicas para que el propio artefacto pueda reproducir esos movimientos y poder ver la pantalla, ¿no? O sea, en la pantalla están colocadas las láminas de Nolan, que es el artista. También me parecía curioso, ¿no? También porque me dediqué a hacer la tesis doctoral sobre Piñero, y está un poco giro con puntillas, pero bueno, él crea este artefacto también, que es la dire hipercúbica, que aunque en un principio estaba pensada para el Museo Dalí, Piñero la quería patentar como un captador fotovoltaico para mandarlo en un transbordador espacial y que fuera capaz de generar energía en el espacio exterior, ¿no? Entonces, como un proyecto muy utópico y muy interesante, me parece, ¿no? Pero realmente, bueno, el proyecto sí que realmente nace, realmente se lo inventa Dalí, ¿no? Le pone a Dalí el nombre, con este rollo de hipercúbico, la cuarta dimensión, el movimiento, y Piñero lo canaliza un poquitín más hacia este tema energético. Bueno, sigo un poco también con esta necesidad de incorporar la energía en el discurso arquitectónico como incorporarlo como parámetro de proyecto. Y actualmente, bueno, está Iñaki Ábalos y Renata Kiewicz con lo que llama Prieto la morfogénesis, ¿no? Entonces, también está lo que él llama los monstruos termodinámicos o la diaza termodinámica. Me parece interesante porque al inicio esta forma de incorporar la energía a la arquitectura ha sido como crear capas, ¿no? Crear capas de cebolla, crear pieles y crear adosados, ¿no? O sea, algo externo, ¿no? Y también esta idea también que recoge artefacto exosomático, ¿no? Exosomático es la energía se produce en el exterior de un organismo, en contra de lo endosomático, que es la energía que produce un metabolismo para poder funcionar, ¿no? Y con esta idea también, yo creo que es la morfogénesis, igual que el cuerpo humano, pues se adapta a las condiciones climáticas y muta la piel o muta el color de ojos. Y también se pueden crear estos monstruos termodinámicos, ¿no? Como este paralelismo con estas imágenes de Manimal, de Daniel Lee, donde parece que estas mutaciones, ¿no? O sea, creo que un poco la intención o como ese inicio, ¿no? De la morfogénesis de Ábalos es como incorporar en el código, en el genoma del edificio o del artefacto, para crear una forma, ¿no? Una forma que está adaptada a la energía o que va a recibir o que tiene que producir, ¿no? Vale. Vale, entonces es muy interesante lo que está haciendo ahora mismo Ábalos en Harvard con esto que llaman ellos monstruos termodinámicos. Yo creo un poco también porque no sé, al dar unos datos iniciales se crean unas formas que no se pueden todavía, o sea, que generan como una serie de monstruos en lo que ellos también llaman belleza termodinámica. Y también son unos inicios donde aparece la tríada que es energía, materia y forma, que lo define él. Yo creo también un poco en contraposición con lo que hasta ahora ha sido el movimiento moderno, que ha sido función, materia y forma, ¿no? Quizá en estos inicios no estaría mal incorporar, ¿no? Dentro de esa energía, incorporar también la función, ¿no? Porque todos estos monstruos que generan realmente no tienen una función clara, no se sabe muy bien para qué van a servir estos edificios, ¿no? Pero bueno, me parece muy interesante estos inicios ya de incorporar, como decía, la energía ya en el genoma, ¿no? del artefacto. Ya me parecía muy curioso, ¿no? Revisando un poco el libro de On Growth and Form de Thomson, donde también ya realiza hace 100 años estos experimentos, ¿no? Pero con ejes cartesianos, ¿no? Lo que hace un poco
escoger pues, cualquier animal, ¿no?, que produce una energía endosomática y deformando los ejes cartesianos, que por la X y la Y, pues si parte, no sé, de una pulga, pues llega hasta un crustáceo, ¿no? Es decir, como la propia naturaleza ya está generando estos mecanismos de transformación, ¿no?, de morfogénesis, ¿no?, que llama Prieto. Y también, bueno, también las reflexiones que hace Thomson, pues también habla de la energía. Aunque está hablando de crecimiento de energía, hay que tener en cuenta que la naturaleza crea sus artefactos con los medios más económicos, ¿no? Es decir, gastando el mínimo de energía. En este sentido habla de los empaquetamientos más cerrados, ¿no?, que son como intentando pues, rentabilizar superficie, volumen y energía. Y también, bueno, ya menciona los radiolaria, que son estos dibujos de Haeckel, del alemán de Jena, donde, bueno, pues ahí sabemos que la esfera pues, engloba el máximo volumen con la mínima superficie, creando pues, la mínima pérdida energética, es decir, la energía se va, digamos, por esas pieles exteriores. Y, bueno, pues también me parecía como interesante hilarlo, y ya un poco para terminar, ¿no?, para, digamos, también un poco de un gurú del siglo XX, que recoge también, muy hábil también, recogiendo todo este tipo de teorías, y con ese gran volumen que realiza, que es un poco ilegible, pero sí que me refiero a la sinergetic, donde, bueno, también se inventa otro término, que es este de la energía o la geometría energética con la sinergia, donde, bueno, aparte de la sinergia, que ya saben lo que es, se crea este término de geometría energética, donde, bueno, pues argumenta que realmente utilizamos ejes cartesianos que no son lógicos, la naturaleza no los utiliza, porque, y también pensando que, lo que comentaba antes, ¿no?, que la energía siempre crea artefactos optimizando la energía. Y una de esas, también hilando un poco con el tema de esas geometrías esféricas, ¿no?, que recuerdan también al globo terráqueo, recuerdan también al Sol como emisor de energía, y que intenta encapsular un poco pues, el territorio, la ciudad, para optimizar también la energía que se produce o la vida que se produce dentro de la ciudad. Y nada, bueno, muchas gracias. Bueno, hola a todos. Bueno, el objetivo del texto que presenté, que tiene por título Paradojas de la domesticidad y la modernidad, es el de proponer el texto de Gil Heinen, Modernidad y domesticidad, tensiones y contradicciones, a esta supuesta o hipotética antología, no antología, que son las que se... Entonces, el texto lo estructuré en dos argumentos. Entonces, el primero es, digamos, el contexto del artículo, tanto el libro en el que se publica por primera vez, el impacto de la comunidad científica, así como el segundo argumento ya tiene que ver con el propio contenido del artículo. También lo de las imágenes, pero creo que es más importante. Disculpa. Pues es que me impone bastante el atril. Vale, bueno, como todavía no he empezado a decir nada. Vale. Bueno, el primer argumento, ¿no?, que desarrollo en el texto, como decía, tiene que ver con el contexto. Para ello, lo que he hecho ha sido, por un lado, estudiar como decía, el impacto de la comunidad científica. ¿Cómo? Por un lado, estudiando las bases de datos, consultándolas, Web of Science, Google Academic, Scopus, para ver las variaciones de la referencia citada desde que se publicó en 2005, pudiendo observar que de las 181 veces que se ha citado, ¿no?, en los últimos 4 años se ha citado 121. Es decir, hay un interés creciente, ¿no?, por esta publicación. Entonces me suscitaba a mí la pregunta de por qué, ¿no? Son como en esta primera fase. Por otro lado, también sobre su contexto era el libro en el que se publicó por primera vez, que se llama Negociaciones de la domesticidad, y de dónde surge este libro. Heinen, que es la autora del libro del artículo que analizo, codirigió junto a Gulsum Baidar en el Annual Meeting de la Society of Architectural Historians una sesión como esta, en la que pues, 16 contribuyentes reflexionaban sobre el tema que habían propuesto, ¿no?, que era la domesticidad y la arquitectura moderna, centrados muchos en el género, ¿no? Era como una revisión también
pues en 2005 estaba ya empezando a entrar en el tema candente. De modo que, bueno, sobre esta primera fase, las conclusiones que sacaba y que he podido mostrar, ¿no?, es cómo existe un interés creciente por este artículo, por el libro en el que se publica. Este artículo de Heinen es la introducción, no es unos baladí, porque realmente tiene como el triple de extensión que las sucesivas. De hecho, tiene una extensión aproximada de 10.000 palabras, como un gran estado del arte de la relación entre domesticidad y modernidad, e incluso es tan extenso que a veces te pierdes la propia hipótesis que se plantea, ¿no? O sea, ¿cuál es su hipótesis de trabajo? En definitiva, lo que plantea es el oxímoron propio de la domesticidad. Si bien el discurso imperante en la comunidad científica era esa, digamos, esa oposición entre domesticidad y modernidad, asociada a modernidad, a progreso, lo que trata del discurso, o sea, Heinen intenta como contraponer otros discursos menos visibles, ¿no?, para demostrar que la domesticidad tiene cierta complicidad con la modernidad. Por otro lado, y me voy del hilo del discurso, pero me vais a perdonar, no sé, yo creo que he dicho básicamente lo que quería decir. Aparte de las reseñas, o sea, he hecho, o sea, el estudio de las reseñas que se han publicado, además de las... Esto también permite conocer cómo ha variado la recepción del propio contenido. Al principio se criticó en las primeras reseñas, Henderson, que es de Harvard y se publica en Journal of the Science and History, lo califica de una excesiva, o sea, como una extensa exegis, o sea, como religiosa teoría, o sea, es como algo que, o sea, lo desprecia totalmente. Y en cambio ya en el 2011 es cuando se habla de que el libro es una plataforma, de que efectivamente es como una invitación al debate de la domesticidad de formas diferentes. Entonces me parecía interesante proponer este artículo porque surge precisamente la década después en la que se ha producido esa reacción general contra la teoría de la arquitectura al final de los años 90, porque surge el libro como de un meeting, de un annual meeting en el que se encuentran, ¿no?, como genealogías, ¿no?, o estados del arte como el que propone Heinen, con otros investigadores muy especializados que proponen como artículos muy concretos. Y bueno, recomiendo la lectura del artículo y bueno, como va a estar aquí, pues podremos conocerla todos. Esto es todo. Solo aquí, ¿no? Hola. Sí. Bueno, muchas gracias por la selección del artículo. En realidad, lo que quería compartir con vosotros hoy es una breve reflexión sobre un tema de investigación un poco más amplio, que son las prácticas emergentes en arquitectura, ¿no? Y lo cierto es que no es fácil, porque tenemos bastante poca información, digamos, externa o imparcial sobre el funcionamiento contemporáneo de las oficinas de arquitectura, que suelen ser un ecosistema complejo, cargado de mitos, del que se suele conocer bastante poco. Apenas el documental The Competition de 2011, dirigido por Ángel Borrego, y las fotografías de Mark Goodwin sobre algunas oficinas son el poco material del que disponemos para realizar cualquier análisis, ¿no? Pero, sin embargo, quizá una de las más impactantes, de las que por lo menos yo he tenido acceso últimamente, es el documental The Architects, de 2014, de la directora Amy Siegel, que realizó con objeto del pabellón de Estados Unidos en la Bienal de Venecia, titulado Office As, que es exactamente el que veis en la foto, y que, por cierto, es una reflexión bastante interesante sobre el espacio expositivo como entorno de trabajo, por encargo de sus comisarias, Eva Frank, Anna Miliaki y Ashley Schaffer. The Architects es sencillamente un traveling horizontal mudo de 30 minutos sobre algunos de los estudios, alrededor, en realidad, de algunos de los estudios más importantes de arquitectura de la ciudad de Nueva York, ¿no? La película es bastante inquietante porque transmite una imagen de homogeneidad y silencio en el seno de las oficinas norteamericanas que da la impresión que se enfocan esencialmente hacia la producción, netamente dicha, ¿no? Sin embargo, en este artículo, o por lo menos en esta breve reflexión, como decía, de lo que me gustaría llamar la atención es sobre una antología de oficinas europeas que han dejado a un lado la motivación productiva de su trabajo para vincularlo estratégicamente al mundo del arte.
produciendo una serie de transformaciones importantes tanto en su forma de trabajo como en la morfología y el funcionamiento de sus propias oficinas, que acaba también por traducirse en algunos avances en el seno de la disciplina. Pero esta aproximación del papel del arquitecto al artista en realidad no es nueva. Podemos rastrear los orígenes de esta confrontación entre ambos perfiles ya en la Querelle de Saint-Sienne Moderne de 1687, donde se empieza a plantear la posibilidad de una disciplina de arquitectura como práctica cultural que se alejara de los patrones pragmáticos del resto de profesiones técnicas, ¿no? Más recientemente también el texto de Dana Kuf, en su manual de investigación de oficinas, conocido como The Story of Practice, advierte de la ambición de algunos arquitectos por ser considerados artistas, motivada en Estados Unidos desde la École francesa, ¿no? Pese a todo, me gustaría señalar la importancia, como una de las claves de este cambio, de la evolución de los medios de comunicación asociados a la arquitectura y a su amplísimo desarrollo y crecimiento. Creo que, lógicamente, su voracidad, sus necesidades comerciales y su afán por clasificar, también, por qué no decirlo, por jerarquizar prácticas de arquitectura, ha propiciado el uso de sistemas de valoración, legitimación y promoción heredados del mundo del arte con una influencia decisiva en el mundo de la arquitectura, como pueden ser, por ejemplo, las exposiciones. Vemos en este mapa, publicado en el número 952 de la revista Domus en 2011, cómo la cantidad de exposiciones efímeras, tipo bienales, trienales y festivales varios, que tienen la arquitectura o el diseño como tema, se ha multiplicado exponencialmente a lo largo de todo el mundo. Sin embargo, cabe señalar una ausencia importante. Si revisáramos a día de hoy, 7 años después, esta fotografía, quizá deberíamos completarla incluyendo algunas instituciones también más estables, como agencias, fundaciones, museos, pero sobre todo galerías, para la exposición de material procedente del diseño, que se han ido haciendo con un papel protagonista en el debate arquitectónico. Pensemos, por ejemplo, en la importancia de galerías como Storefront, CCA, Van Allen Institute o Graham Foundation en el ámbito norteamericano, o más recientes como Liga y Hi-Hi. Y también, por otro lado, instituciones como AEDES, De Single, Beaux-Arts, el Pavillon de l'Arsenal o la londinense ICA, junto también con otras más actuales como la belga Maniera, Solo Galerie o Arc and Ref en el ámbito europeo. Incluso centros de enseñanza profesionales como la EIA o el NAI o los propios colegios de arquitectos en España, que han encontrado en las exposiciones un medio de acercar sus hallazgos al público general. Sin olvidar, por supuesto, medios mucho más consolidados como el Croquis o Arch Plus, por mencionar algunos, que incluyen la experiencia expositiva como parte de su estrategia de difusión impresa. Lo que me interesa, como ya iréis vislumbrando, es visibilizar a las galerías de arquitectura que a priori pueden parecer solo la translación del White Cube, ese aparato esencial en el desarrollo del arte moderno, como movilizadoras de la actividad arquitectónica de nuestros días, a través de una curiosa labor que mezcla lo comunicativo con lo curatorial, las que han tenido una influencia decisiva en la evolución de las oficinas de arquitectura contemporáneas. Para desgranar esta relación, el presente texto se apoya en el ensayo de Brian O'Doherty, Studio and Cube, que analiza la relación entre el espacio en el que el arte se produce y en el lugar en el que se muestra. Uno de los hallazgos más emocionantes, precisamente de su disertación, es la presentación de la confluencia entre ambos espacios. Durante la instalación de Lucas Samaras en 1964, cuando reconstruyó directamente parte de su estudio en la Green Gallery de Nueva York. Con esta traslación, Samaras hace deliberadamente coincidir los dos espacios, el estudio y la galería, subvirtiendo su diálogo tradicional e introduciendo lo que se ha conocido como la museificación de los procesos de producción sin la presencia física del artista. Es decir, la objetivación del estudio que se activa ya como un valor autónomo y que incluso ostenta el poder de representar el proceso creativo del artista. La superposición de Samaras lo que hace, por tanto, es situar el origen del espacio expositivo en el estudio. Las galerías vendrían a ser la consecuencia de una extensión del estudio. Porque, en definitiva, sería el estudio como proyecto ideológico y, por tanto, la definición de una práctica propia, el proyecto más ambicioso al que se puede enfrentar cualquier oficina. Y es precisamente ahora, cuando, tomando conciencia de este hecho, empiezan a aparecer algunas oficinas con la voluntad de retomar el contacto con el mundo del arte, lo que nos hace apreciar el fenómeno inverso. Los estudios empiezan a absorber el espíritu de las galerías. Y, por tanto, en estas oficinas, el arte, más que un simple catalizador o un dinamizador del trabajo, funciona como una verdadera técnica.
es decir, un argumento esencial en la redescripción crítica de su oficina, desde sus métodos de producción hasta sus estrategias narrativas. La pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, la primera de ellas quizá tendría que ver con el papel del arquitecto. Por supuesto, las exposiciones han jugado un papel central en el marco institucional y discursivo que ha dado forma a las ciudades y junto con sus eventos y publicaciones han sido un espacio visible de crítica, experimentación, importantísimas para abrir nuevas líneas de investigación y testear formatos, tecnologías e invenciones, además de despertar polémica, ¿no? Pero si hacemos un esfuerzo por trazar una genealogía de este reciente interés retomado por las exposiciones en el terreno de la arquitectura, quizá lo que deberíamos argumentar es que el display es y ha sido, más que nada, un extraordinario ejercicio para estructurar la relación entre el autor y el trabajo que deriva de su práctica. Es decir, una herramienta para comisariar, entendido como hacer una lectura crítica de nuestro propio trabajo. Continuando entonces con la famosa sentencia de Silvia Lavín, en la que dice que el mundo es una exposición de arquitectura, podríamos concluir que, si es así, el arquitecto no es otra cosa que un comisario de su propia producción, lo que también reforzaría la concepción retomada del arquitecto como artista y cerraría el trabajo arquitectónico en sí mismo fuera de una estrategia netamente contingente, productiva o fruto del consabido compromiso con el cliente o con la función. Es decir, tendría que ver con reconciliar el papel del arquitecto como una figura del mundo de la cultura que reclama el espacio de lo conceptual como propio. La segunda consecuencia tendría quizá que ver con la relación entre el contexto y el contenido, y por tanto con el material que los arquitectos utilizan en sus exposiciones. Los dibujos, las fotografías o las maquetas han pasado de ser un medio de intercambio a ser tratados como verdaderos objetos artísticos, ¿no? Por ejemplo, en la reciente exposición a Minor Architecture. Esta actitud que antepone el mostrar sobre el narrar, es decir, que funciona, como diríamos coloquialmente, de cara a la galería, tanto en un plano literal como en un plano figurado, produce una disociación entre la arquitectura y sus medios de representación que se vuelven también autónomos, al igual que el estudio, primando la lectura de los documentos por encima de cualquier otra consideración, incluida la realidad. Pero, como decía al principio, la consecuencia más visible es la aportación de esta visión, de la aportación de esta visión europea, es la importancia dada al estudio. La verdadera obra principal, o la verdadera obra, ¿no? El principal proyecto de todo arquitecto. El estudio se convierte en un Wunderkammern, una incubadora de ideas, un centro de intercambios y comercio, una fábrica de producción, pero sobre todo un espacio expositivo. Los estudios se transforman en galerías, y sin embargo las galerías pasan a ser espacios complementarios que desactivan su condición expositiva para afianzar su condición experimental. Centros activos que dinamizan la formalización de las ideas y activan el objeto arquitectónico, es decir, lugares en los que las obras funcionan como deberían funcionar o como si de verdad funcionasen. El estudio de arquitectura, por tanto, como proyecto ideológico, ha terminado por convertirse en una exposición en los términos descritos por Brian O'Doherty en su ensayo, en la misma medida en la que sirvió para consolidar el arte conceptual. Y este proyecto ideológico modifica sustancialmente la disciplina, que revisada desde el marco del display contribuye a una concepción menos limitada y no tanto vinculada esencialmente a objetos o entornos construidos, sino como un lugar, una galería, desde el que pensar sobre los temas que atraviesan el presente. Por tanto, la producción de arquitectura, que para estas prácticas adquiere un importante cariz performativo, funciona como una obra que se exhibe, pero también como una obra que se expone en términos de riesgo y que desde su posición funciona como una crítica en sí misma de la propia disciplina. La oficina como galería, el estudio como exposición y la producción como show. Muchas gracias. Buenos días. Yo soy Damián Plubanú, también doctorando de esta escuela, y voy a hablar sobre el texto que presenté, Rincones de la Función, que comenta el otro texto, Futuro Primitivo, del arquitecto japonés Sou Fujimoto. Futuro Primitivo se publica originalmente en 2008 en Japón, pero menos de un año más tarde es publicado en español por la revista 2G. Podría decirse que la difusión de la arquitectura de Fujimoto en el panorama internacional es innegable
y en paralelo a su obra tan particular, el interés de este escrito radica en la posibilidad de abrir una segunda lectura. Porque ante la libertad del juego formal que la arquitectura de Fujimoto propone, las palabras de su texto abren un nuevo camino de interpretación, al mismo tiempo que el texto supone una segunda lectura para su obra. Consigue formular ciertas inquietudes teóricas en el plano de la función, que es lo que este breve ensayo titulado Rincones de la función busca explorar. Es decir, intentar el ejercicio de separar por un momento el escrito de la propia obra del autor. Y también un poco por eso la voluntad de que esta presentación no incluya imágenes. Como es sabido, la arquitectura moderna occidental ha tenido, sobre todo desde la segunda posguerra, una gran influencia sobre la japonesa. Fujimoto no es la excepción, y al igual que arquitectos de generaciones inmediatamente anteriores a él, como Kazuyo Sejima o Toyo Ito, también busca vincularse a estas raíces modernas, principalmente europeas. En este texto de Fujimoto hay referencias directas a Mies van der Rohe, Le Corbusier, Louis Kahn, John Soen, pero a ningún arquitecto japonés. Fujimoto comienza su texto en una alegoría al nido y la cueva, diciendo que el primero ilustra lo que podría considerarse como un lugar funcional, acogedor, mientras que la cueva, definida en propias palabras del autor, presenta huecos y requiebros, así como expansiones y contracciones inesperadas del espacio. Al entrar en una cueva, la gente redescubre cómo habitar estos accidentes geográficos. En esos huecos, sigue Fujimoto, parece que se puede dormir. Esa altura parece apropiada para comer. Esos rincones parecen un poco más privados. Aquí podría poner este libro. Así, las personas empiezan a habitar gradualmente estas características geográficas. Con esta polaridad del nido de la cueva, Fujimoto hace un guiño a la tradición vitruviana y la idea de la cueva y la cabaña. Si esta última conformaba la hipótesis de los orígenes técnico-constructivos de la arquitectura, la idea del nido y la cueva apuntan directamente al problema de la función. Resulta interesante que ante el nido, como metáfora del funcionalismo determinista, Fujimoto no pone ya una indeterminación total, como la que se desprende de la obra de Mies, la que el mismo Fujimoto cita, sino una indeterminación que podría entenderse como relativa, que depende de las dimensiones y de la geometría particular del intersticio, de las visuales que proporcione, de la luz, de los matices no contrastados entre un espacio y otro. Fujimoto va en busca de esos lugares sin propósito, cuya propia característica permiten imaginar una actividad existente o novedosa, esporádica o accidental. En el mismo tono habla de la gradación, exponiendo que la función no debe entenderse en un sentido binario, de blanco o negro, o bajo el juicio de funciona o no funciona. Y señala que la vida real está constituida por innumerables acciones intermedias, unas situaciones que podrían entenderse como grises entre lo conocido y lo desconocido. A algo similar refiere más tarde cuando habla de que la arquitectura ideal es quizás algo parecido a una zona brumosa, indefinida, un lugar en el que el exterior y el interior se funden. El reto y la inventiva de la arquitectura es, según Fujimoto, implementar esas zonas brumosas mediante la presencia rígida y sólida de la arquitectura. Fujimoto evita la discusión en torno a la función y su rol como bandera de la arquitectura moderna. Evita también referir a las incisivas críticas posteriores al llamado, de forma generalizada, funcionalismo. El autor japonés se opta, por el contrario, por la vía propositiva, pero sin la ambición de construir una formulación teórica sobre la función. Aquí se trata más bien de llamar la atención sobre esos rincones no explorados, tanto conceptuales como concretos, que la función puede ofrecer. Mientras los códigos de edificación se vuelven cada vez más exigentes con las condiciones de seguridad y requieren al mismo tiempo de una definición funcional cada vez más concreta, la lectura de Fujimoto impulsa la vivencia de esos otros lugares que quedan por fuera de lo estrictamente diseñado para ser. Su propuesta tiene más que ver con la vivencia urbana y con la arquitectónica. Son los escondrijos de la ciudad los que se multiplican más allá de las decisiones y del planeamiento, y generan, sin que nadie lo haya buscado, nuevos lugares, en la mayoría de los casos aprovechados por grupos marginados o alternativos de la sociedad, como podrían ser las tribus urbanas, vendedores ambulantes o incluso mendigos. Lo primitivo no se gesta en un estado de vivencia, sino de supervivencia, y esta última requiere necesariamente de la imaginación. En este caso, resulta crucial la pregunta que el mismo autor parece hacerse a sí mismo. ¿Se puede realizar de forma intencionada algo que exista sin propósito o algo que vaya más allá del propósito?
Así, el autor japonés adopta una postura desprejuiciada, que le permite ensayar sobre imágenes simbólicas. Se trata de una nueva llamada a repensar la función, su implicancia en el habitar y en el modo en que el propio cuerpo se apropia de espacios que, en muchos casos, no han sido concebidos para utilizarse. Este texto podría ocupar un lugar entre los residuos de la modernidad que Ren Koolhaas describe en Young Space, de 2002, y los contrastes entre una arquitectura concebida por el arquitecto y otra que se acumula cotidianamente, como la citada por Toyo Ito en Arquitectura de Límites Difusos, de 2006. Pero por el tono movilizador del texto, que se pregunta por la posibilidad de modificar los parámetros más pragmáticos de la función en el futuro del habitar, parece mucho más certera la referencia a la propuesta situacionista de los años 60. La deriva situacionista era una acción exclusivamente urbana, en la cual, por mera intuición, se guiaba el paseante bajo la seducción propia de la ciudad, trazando un nuevo mapa, hasta entonces inexistente, y de algún modo inaprensible para un pensamiento estrictamente racional. Al mismo tiempo estaba el anhelo de Guy Debord por enriquecer los momentos que componen el día a día de nuestras vidas. En propias palabras de Debord, la vida de un hombre es un cúmulo de situaciones fortuitas y si ninguna de ellas es similar a otra, al menos esas situaciones son, en la inmensa mayoría, tan indiferenciadas y sin brillo que dan perfectamente la impresión de similitud. El corolario de este estado de cosas, sigue Debord, es que las escasas situaciones destacables conocidas en una vida retienen y limitan rigurosamente esta vida. Tenemos que intentar construir situaciones, es decir, ambientes colectivos, un conjunto de impresiones que determinan la calidad de un momento. Así, Fujimoto apuesta nuevamente a los sentidos para quebrar los dogmas del hábito y descubrir estos otros mapas ocultos dentro de la arquitectura. Aunque ya sin la voluntad política ni el modo verbal frontal, el texto de Fujimoto busca también, como los situacionistas, socavar el orden establecido desde la arquitectura. Y ese es quizás su principal aporte. Gracias. Buenos días, mi nombre es Luzca Reuters y voy a presentar el artículo P de Pragmatismo. En el año 2000, John Oakman edita el libro The Pragmatist Imagination, Thinking About Things in the Making. La publicación reúne diversas aportaciones provenientes tanto desde la arquitectura como desde la filosofía. Todas ellas reflexionan acerca de las implicaciones del pragmatismo en la arquitectura contemporánea. Los textos compilados son el resultado de un workshop y un congreso que tienen lugar en la Universidad de Columbia y en el MoMA. Estos eventos se realizan con el propósito de abrir un debate sobre el estado de la cuestión de la teoría y de la práctica de cara al inicio del siglo XXI. El pragmatismo posee una doble acepción que da lugar a cierta ambigüedad y una crítica superficial. Cuando se habla de pragmatismo existen dos campos en los que se enmarca. Según Oakman, a menudo se combina el pragmatismo genérico asociado peyorativamente con el espíritu práctico, el oportunismo y la instrumentalización, y el pragmatismo filosófico asociado con la tradición intelectual norteamericana. Esta doble dimensión, filosófica y genérica, permite su desdoblamiento en un modelo conceptual y un método práctico sin que uno anule al otro. El pragmatismo filosófico citado por Oakman se integra en la escuela norteamericana que se forma a finales del siglo XIX a partir de la labor de Peirce, James y Dewey. En la segunda mitad del siglo XX se da un resurgimiento de este pensamiento, conocido como neopragmatismo, que se apoya en los trabajos de Rorty, Blake y Sennett, entre otros. El movimiento pragmatista construye un sentido filosófico de la experiencia concreta. Está comprometido con lo ordinario, lo contingente e incierto en las prácticas sociales. No se opone a realizar abstracciones en tanto sean operativas y conduzcan a alguna parte. Se aparta de categorías a priori, principios inmutables, sistemas cerrados, absolutos y orígenes, para fijar la mirada en las consecuencias y el impacto que tiene una cosa en la realidad. A finales de los años 90, en medio de un clima general de agotamiento teórico, Oakman encuentra en el pragmatismo un instrumento capaz de generar una nueva relación entre teoría y práctica que implique una mayor reciprocidad entre ambas. De este modo, se produce una inflexión en el debate entre la postura crítica impulsada por Hayes y la postura poscrítica defendida, entre otras, por Somol y Whiting. La primera propone una arquitectura que adopta una actitud de oposición discursiva como mecanismo de mediación y resistencia a la cultura dominante, mientras que la segunda no ve el sentido en cuestionar las estructuras de poder económico y político
y en su lugar intenta encontrar una síntesis adaptativa con las fuerzas que debe confrontar. En este sentido, el pragmatismo actúa como una articulación del debate crítico-poscrítico. El pragmatismo filosófico ya había sido incluido en congresos de arquitectura, como los organizados por la ENI Corporation entre 1990 y 2000, dirigida por Peter Eisenman. En la 7ª edición de estas conferencias, titulada Anyhow, se introduce el pragmatismo por medio del filósofo John Rachman. Pocos años más tarde, él mismo es quien realiza el comisariado de The Pragmatist Imagination con Oakman, y su texto, A New Pragmatism, se publica sucesivamente en distintas antologías de teoría de la arquitectura, como por ejemplo la editada por Sykes. En esta antología, el texto de Rachman se encuentra a la par de Espacio Basura de Koolhaas o Notes Around the Doppler Effect de Somol y Whiting. Esto podría indicar una interacción entre el pragmatismo y las voces defensoras de la postura poscrítica de la arquitectura. El pragmatismo genérico, por otra parte, es introducido por Rem Koolhaas, quien se posiciona como figura central del discurso poscrítico, aunque se declara como no pragmático. Tanto cuando habla del manhattanismo o en Vignes, plantea como claves las ideas pragmáticas de incertidumbre, contingencia y experimentación. La arquitectura sin teoría, sin ciencia, sin ética. Esto habilita una nueva era de experimentación, apartándose de la idea nostálgica de una arquitectura que presume de resistirse a las realidades económicas y políticas que plantea el capitalismo, en pos de una arquitectura adaptativa que lidia con esas fuerzas. En ese sentido, este libro representa la vertiente genérica del pragmatismo. Por último, la publicación de The New Architectural Pragmatism es la profundización de esta posición, aunque orientada hacia una profesionalización de la disciplina. De este modo se puede observar, en primer lugar, el pragmatismo de Oakman no es un hecho aislado, sino que ya está en el ambiente disciplinar cuando lo plantea. En segundo lugar, el pragmatismo en su vertiente teórica puede ser entendido tanto a partir de su condición filosófica basada en la escuela norteamericana o meramente conceptual con un pragmatismo de facto como el que propone Koolhaas. A lo largo del 2000 se afianza la posición de la arquitectura poscrítica, aunque el pragmatismo como discurso se va desvaneciendo. Cuando Oakman propone el pragmatismo como vía posible para repensar la arquitectura, lo hace desde la teoría, pero no hay una práctica con la cual confrontarla. Sin embargo, en los últimos años pueden observarse prácticas arquitectónicas asimilables a los principios planteados por el pragmatismo. En 2001 se publica Made in Tokyo. Esta investigación propone el estudio sistemático de la ciudad pragmática, entender la arquitectura y la ciudad como cosas en proceso, aproximarse a los casos de forma desprejuiciada y exaltar la inteligencia práctica, sin confrontarla con modelos ideales preconcebidos, son mecanismos pragmáticos de investigar y proyectar en arquitectura. Otra forma de pragmatismo en la práctica contemporánea es la acción de reducir la arquitectura a los mínimos. Esto no se deriva de un principio positivista en el que la arquitectura puede ser todo, sino uno en el que la arquitectura debe ser nada. Una estructura informe, económica, que funcione como facilitadora. Esta arquitectura se propone como un soporte indiferente a la función y el programa, susceptible de adaptarse a las contingencias del contexto. Finalmente, el pragmatismo en la arquitectura actual aparece como piezas infraestructurales a partir de elementos prefabricados industriales no arquitectónicos. Edificios sin fachadas que, como autovías o hangares, se disponen como dispositivos neutrales capaces de absorber funciones y actividades. Aunque carecen de pretensiones morfológicas, se pueden identificar como una práctica tentativamente uniforme. Resulta paradójico, pero la arquitectura pragmática no se reconoce como tal por su propia condición ateórica. Este artículo se reafirma en la indispensable presencia del pragmatismo como teoría y práctica en la arquitectura contemporánea. En el Call for Papers de Critical 3 se citan las antologías de Oakman y Hayes como precedentes necesarios en contenido y en forma. Se llama Repensar los medios y términos, en los que tendría sentido producir una antología que tomara la posta desde 1993. Ambos libros se organizan siguiendo un orden temporal. Así, esta disposición, que pretende ser neutral, propicia una estructura lineal de la teoría.
El título de este artículo evoca otro orden arbitrario, el alfabético. Una antología de la teoría arquitectónica del siglo XX, creo que se distinguiría de las anteriores por su sistema de clasificación. Su orden, aunque también arbitrario, no sería uno, sino que se construiría a partir de múltiples métodos de entrada. Indudablemente, no faltaría el input alfabético. En esa antología que hace una genealogía del presente y que a la vez marca la agenda del futuro, me gustaría pensar que la P sería la P de pragmatismo. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, yo entendí la llamada al context de este congreso como ¿qué texto le recomendarías a tu colega, ¿no? Sobre arquitectura? Y en ese sentido dije, vale, pues además fácil porque ya lo he hecho. Bueno, es una entrevista que le hacen Beatriz Colomina y Rem Koolhaas a Martha Stewart, ¿no? Está incluida en el libro, en la publicación Content, de la que ya hemos hablado, y es del año 2003, 2004 es Content, 2003 la entrevista. Y claro, ¿por qué la recomendaría? Pues primero, porque es muy cortito, son 4 páginas apenas, y segundo, también porque no te va a resultar ajeno. Realmente, esta mujer, bueno, aquí en España tal vez no tiene tanta repercusión, pero es un icono mediático, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, pero cada vez en todo el mundo, ¿no? No te va a resultar ajeno porque claro, no es un libro sesudo, aunque lo parece, ¿no? Y aunque tiene una profundidad de la que luego hablaremos, realmente una de las partes importantes de este texto es que trae a colación, ¿no? a este personaje de la cultura más popular. Y realmente es importante porque al final, hablando de arquitectura, ¿quién se lleva el gato al agua? Pues lo que viene a demostrar es que este tipo de personas pues, tienen una repercusión que es insospechada y que merece la pena pararse a reflexionar. Bien, he resumido los factores que me parecen relevantes en 2. Uno es el formato, o sea, la forma de la publicación, y la segunda es el contenido. Respecto al formato, digo, no te resultará ajeno porque es la revista del kiosco. Esto es el Hola, pero en la biblioteca de aquí arriba, ¿no? Lo vemos por la manera en la que se estructuran las columnas, ¿no? En las entradillas con el texto, incluso las ilustraciones o las fotografías. ¿Qué pasa? ¿Qué es interesante, ¿no? No es este formato de entrevista dentro de una publicación académica. Al final parece que hay una fusión entre lo que es el artículo académico y el artículo de consumo, ¿no? Parece que realmente hacer un texto sobre Beatriz Colomina, sobre Martha Stewart, no es ya hacer un estudio, ¿no? Indexado y tal, ¿no? Con formato académico, sino que empieza a utilizar esas técnicas que utiliza este personaje para dar la mayor publicidad posible a sus obras. Por darle números, en este momento Martha Stewart llegaba a 100 millones de personas al mes entre los programas de televisión y las revistas que hacía, ¿no? Por otro lado, y respecto al contenido, al estructurarse como una entrevista, no dejamos de ver siempre a Rem Koolhaas, Beatriz Colomina, Martha Stewart, ¿no? Son como esas 3 interlocutores que se van repitiendo, que de alguna manera estamos como, antes de meternos en profundidad en el artículo, estamos como, joder, ¿qué hacen estas personas en el mismo plano? Pero realmente es interesante, ¿no? Esa mezcla, esa indiferenciación entre lo comercial y lo culto.
Y no hay ironía, porque uno podría pensar, bueno, estos tíos lo que buscan es desacreditarla, ¿no? Hacer como el chiste. Pero cuando lo leemos, realmente los temas que se tratan, bueno, está la globalización, la tecnología, está la privacidad, son temas candentes en el ámbito de la arquitectura, en los que los arquitectos realmente tratan de aprender. O sea, la actitud suya es de aprender de esas respuestas que Martha Stewart les está dando, precisamente porque en un sentido comercial obviamente les da muchas vueltas. Bien, respecto a contenidos, también es interesante resaltar que en la entrevista, más allá de la opinión y de la estética de Martha Stewart, que nos puede interesar más o menos, se van desentrañando como esas técnicas que esta persona utiliza para realmente moverse en una realidad global, comercial, ¿no?, en la que estamos inmersos. Se entiende cómo la arquitectura es utilizada ya no para un ciudadano, sino para un consumidor, al que de alguna manera se le inocula primeramente la necesidad del producto y luego se le suministra. Esta Martha Stewart hace la división, o sea, como el proceso de convertir a los soñadores en doers, en hacedores, ¿no? Finalmente, pues recomendaría la lectura de esta publicación precisamente por eso, ¿no?, por esa mezcla en la que el libro culto se convierte en revista de kiosco y el objeto de investigación pasa a ser la celebrity de turno. No solo por enfatizar nuevos campos de acción para la arquitectura, no solo por acoger las lógicas como mainstream comerciales, no solo por estudiar con seriedad una figura que nos podría parecer banal, sino precisamente por esta actitud de coger de las solapas a la arquitectura y zarandearla, ¿no?, y decirle, pero ¿qué estás haciendo y en qué mundo vives? El artículo se llama No More Surprises y denota que en un mundo hiperconectado no hay secretos, sino discursos diseñados para ser consumidos en cualquier parte y por cualquier persona. Gracias. Bueno, hola, soy Antonio Cantero, soy también doctorando de esta escuela y bueno, en este caso el texto elegido es Relearning for Las Vegas, de la que esta imagen es la portada original y que es una entrevista de Hans Ulrich Obrist y Ren Koolhaas a Robert Venturi y Denise Scott Brown. El factor un poco que hace intuir su interés, como vemos, es la coincidencia de ser un documento contemporáneo, en este caso de género periodístico, ejercido entre arquitectos, que a su vez son autores de libros sobre ciudades que suponen manifiestos como el Learning y el Delirious, referentes en antologías de historia de la arquitectura. Esto nos va a permitir explorar el papel del arquitecto periodista que conversa con otros arquitectos para producir entrevistas como proyectos autónomos de teoría arquitectónica. En este caso no nos detendremos en otros agentes que acompañan esta entrevista, como puede ser otras versiones, la edición o publicación, como las mostradas aquí en Content o Arquitectura Viva, que por cierto Content al final va a acabar siendo la antología de estos textos, porque muchos aparecen ahí. Pero bueno, sino que se tratará de justificar la pertinencia de la inclusión de este proyecto dialógico como género de producción de pensamiento arquitectónico a partir del acercamiento periodístico centrado en el contenido encubierto, publicado en el libro Harvard Guide to Shopping del Project on the City 2, que como vemos resulta indicativo también que OMA lo tiene en su web como documento seleccionado para descargar. Para contextualizar un poco, es conveniente señalar que Koolhaas, como sabréis, antes de ser arquitecto, trabajó en los 60 en el periódico holandés Haagse Post como periodista de entrevistas de temática variada, entre las que se encuentran, si seleccionamos las realizadas a arquitectos como Le Corbusier o Whitbell,
Y estos son los antecedentes que traslada posteriormente como arquitecto a sus encuentros con otros arquitectos como Ungers, Johnson, los metabolistas japoneses y otros, y como veremos ahora a Venturi y Scott Brown. Estos no son elegidos casualmente, sino que forman parte de una estrategia de reinterpretación donde los entrevistados que escoge le permiten situar en el presente temas del pasado. Y como vemos también en este cronograma realizado, con todas sus entrevistas como entrevistador, para tener en cuenta sí la importancia de la práctica de este género en Koolhaas, que forma parte de una actividad desarrollada durante toda su carrera. Pero bueno, volviendo a la versión de la que hablábamos, publicada en Harvard Project y centrándonos exclusivamente en el texto, la técnica utilizada en este caso es la de pregunta-respuesta. Si lo vemos dispuesto todo seguido, podemos ver cómo la proporción del contenido de respuestas que genera, estas respuestas son las que genera la producción de estas preguntas. A diferencia de otras entrevistas iniciales en los 60 de Koolhaas, donde utiliza una técnica más literaria y relatada, este formato de preguntas adquiere aquí una consideración porque en esta versión no va precedida de un título a modo de eslogan que conceptualiza el contenido, como suele hacer, sino que la organización casualmente se realiza simplemente enumerando cada uno de los temas hablados. Por lo que si hacemos un ejercicio resumido de titulación que no está realizado en esta entrevista de acuerdo al contenido, se estructura en estos siguientes conceptos que podemos identificar. Visto así, podía tratarse del índice de una publicación, pero parece que la espontaneidad de una conversación es lo que hace que se tome menos en serio como un proyecto de teoría arquitectónica, cuando es precisamente este formato y no los agentes que lo rodean lo que puede acercar la arquitectura a la sociedad para descubrir información desconocida, mientras que se genera contenido teórico, y en este caso revisando y completando lo escrito por los arquitectos desde sus respuestas y desde el enfoque del arquitecto que pregunta. Unas preguntas cuyo tipo se identifica y clasifica, y que listando algunas de manera sucinta como ejemplos podemos develar varias intenciones que permiten destripar la entrevista. En el primer punto, Koolhaas no se limita a una mera presentación de los personajes, sino que aprovecha su turno utilizando el lead o la entradilla para relacionar los libros suyos, o sea, en este caso el de Lirios y el de los entrevistados, que le permite introducir una hipótesis previa de la no existencia de manifiestos sobre arquitectura y sí de libros sobre ciudad que suponen manifiestos. Utiliza tres estrategias, asumiendo una suposición, formulando una sospecha y cuestionando, reconociendo al entrevistado con un doble objetivo. Por un lado, confirmativo, buscando el acuerdo de los entrevistados para dar por válidas sus teorías y no obtiene objeción, y como ocurre también en esta ocasión, constatativo, consiguiendo la postura de Venturi sobre su rechazo de la forma abstracta y el valor de la iconografía electrónica hoy. Esta respuesta le proporciona el material necesario para completar la siguiente pregunta, también dirigida, pero de tipo contrario, es decir, buscando el posible desacuerdo de los entrevistados provocado con el titular proclaman la muerte de la arquitectura, pero que también alcanza su propósito cuando el entrevistado matiza que lo que proclaman es la muerte de la escultura como arquitectura, gracias en este caso a la capacidad de corrección sucesiva que ofrece un diálogo. Vemos que este formato ejercido entre arquitectos posibilita formular teoría contrastada simultáneamente, cuyas conclusiones poseen el crédito del pensamiento aportado por ambas partes. Lo que coloquialmente podemos decir un 2x1 incluido en el texto, que constituye un nuevo relato confrontado para la crítica de la teoría de arquitectura. Siguiendo con la entrevista, podemos decir que no utiliza preguntas bisagra como transición entre los temas que hemos identificado al principio, sino que lo que prefiere es utilizar sus oportunidades con una función propositiva antes que compositiva en la estructura de la entrevista, pasando directamente a otro tema con una afirmación sin interrogante de tipo más directivo que justifica su estudio comparativo en el caso paradigmático de Las Vegas. En este caso se trata de enunciados que añaden información y generan comentarios del entrevistado, como vemos, más que preguntas de las que se obtienen unas respuestas, pero que sí le dan ocasión de fijar un contenido sobre el que luego la entrevista pueda adoptar una forma libre con preguntas seguidas más breves y de tipo hipotético que supongan percepciones y revelen hechos que los entrevistados se resisten a reconocer. De hecho, sobre el tema, si les ha descalificado ser autores del Manifiesto de Las Vegas para participar en su configuración, Koolhaas, al no obtener respuesta, repregunta y le dice: ¿crees que se trata realmente de eso? De manera que obtiene una respuesta que al principio no ha conseguido. También el hecho de no ajustarse a un carácter tan académico y el entorno de confianza que genera una conversación
permite a este periodista arquitecto conseguir confesiones de los entrevistados cuando están relajados. En este sentido, incluye como pregunta una experiencia anecdótica con los entrevistados en un concurso de Euro Disney en París, para empatizar con ellos y a la que aporta una carga crítica que, sin necesidad de un interrogante, incita a la reacción de la entrevista con un titular, cuando dice «hay arquitecturas que gustan, la nuestra a veces asusta». Bueno, ahora que lo veo parece casi un meme esto de los que hay en las redes ahora. Pero bueno. Dentro del mismo bloque temático, planteado en la estructura de la entrevista y aunque no sea consecuencia de la respuesta, Koolhaas, consciente de la importancia de la visión de los entrevistados del fenómeno comercial contemporáneo, no pierde la ocasión de preguntarles sobre este tema para posiblemente incluir en su agenda de investigación unas respuestas relativas al interés de los entrevistados en el tema del consumo en aeropuertos y hoteles, que casualmente, y también habéis hablado algunos, creo que concretaría años más tarde en su texto Espacio Basura, pero en este caso, como podemos haber comprobado aquí, sí adquieren un protagonismo para teorizar, pero que siendo parte de una contestación no supusieron ni han supuesto semejante estudio. Es importante señalar otra figura que caracteriza a esta actividad profesional de Koolhaas como periodista, y en este caso la del colaborador. Obrist, que tiene experiencia también entrevistando artistas y le proporciona poder diversificar la conversación hacia otras disciplinas, pero como vemos también en este caso moderar como entrevistador del propio entrevistador a la vez que de los entrevistados. Es que parece que es un trabalenguas esto que me he hecho. Pero bueno, para ir concluyendo, citado ya algunos ejemplos, la particularidad que tiene esta entrevista en cuanto a factores comunicativos es que el objeto, que es la información solicitada, procede de ambos sujetos, en este caso los emisores, que son entrevistadores y entrevistados, y el receptor es el lector arquitecto o no arquitecto que consume el formato. El interés de su estructura pregunta-respuesta es la capacidad que ofrece un intercambio de opiniones derivadas del acto verbal del habla como código con forma de interrogantes o constataciones y no como parte de un relato. Koolhaas lo traslada en este caso como proyecto a su actividad profesional con mecanismos derivados de la práctica de preguntar a una persona y pensar a la vez, como recopilación de información, conceptualización, reinterpretación, la propia crítica arquitectónica, para explorar formas posibles de practicar arquitectura alejadas del modelo tradicional que considera el proyecto arquitectónico, verdadero centro de la disciplina, como un asunto exclusivamente de diseño. Y, por tanto, la intuición que se quiere verificar es que este género periodístico es un claro ejemplo de cómo ha cambiado la forma en que la teoría se construye y se aplica a la arquitectura como un proyecto significativo desde el que ejercer la profesión, entendiendo y proponiendo en este caso como proyecto, fuera de su acepción estándar, el resultado de la producción de pensamiento arquitectónico a consecuencia de una interacción dialógica. Y para terminar, definir que el título propuesto, Proyectos encubiertos, entrevistas a arquitectos, hace referencia, por un lado, al carácter oculto que se ha dado a este género periodístico, practicado entre arquitectos por haber tenido una función meramente instrumental para producir otros textos, y por otro lado, a su tratamiento como proyectos independientes para construir teoría de historia de la arquitectura en una hipotética antología contemporánea que incorpora un nuevo modelo de proyectar entrevistando. Esto significa construir otro tipo de conocimiento mientras se conversa y Koolhaas lo transfiere a su actividad profesional en esta entrevista como ejemplo ilustrativo del asunto que se pretende señalar. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Luis Navarro y, bueno, en primer lugar quisiera agradecer la invitación a participar hoy aquí. El texto que yo compartí con el Congreso se llama La geometría complementaria, que junto con La copa de cristal son dos pequeños ensayos de los años 90 que presenta Juan Navarro Valdebec y me gustaría empezar con estas palabras que él utiliza en La copa de cristal cuando se refiere a esta manera como de experimentar, de saborear como esta copa, y él dice textualmente: lo que percibimos no es el mundo, es una parte del mundo, es lo que alcanzamos a ver. No hablo de lo inalcanzable por lejanía, sino de lo que, aun siendo próximo, resulta indiscernible, como una confusión de cosas, irreconocible en formas y cualidades. Miramos y solo vemos lo que ya sabemos ver, un inventario figurativo parcial de un interior en un universo mayor, más denso y turbio, indiferenciado. Con estas palabras lo que quiere como resumir Juan Navarro es esta manera como de percibir el mundo, o por lo menos una parte de él, ¿no? En el que la realidad ya no puede como medirse por su presencia visible únicamente, sino por la multitud de representaciones, de miradas, de expresiones en las que se descompone y se altera como el proyecto.
No se puede entender como el trabajo o los primeros trabajos en los que se sitúa estos textos sin hacer como retrotraernos a septiembre del año 71, cuando Juan Navarro se incorpora al Center of Advanced Visual Studios del MIT, en el que, bajo la tutela y la batuta de su mentor Georgi Kepes, desarrolla gran parte de su trabajo, que supone, como él ha reconocido en alguna entrevista, un cambio radical en su trayectoria. En estos trabajos, y traigo aquí como una pequeña muestra a modo de acicate de esta nueva manera como de entender su trabajo, que es una instalación llamada Luz y Metales, que realiza en el año 76 en la Sala Vinson de Barcelona. Podemos ver cómo la influencia directa de lo que a principios de los años 70 él empieza como a desarrollar en el MIT, y que está directamente relacionado con su interés por el estudio de la luz y sobre todo las leyes de percepción bajo la teoría de las Gestalt. Estos trabajos están como más relacionados hacia una coherencia y una obtención de una experiencia sobre todo sensorial en el espectador, ¿no? Podemos ver cómo esta foto y la siguiente, cómo queda suspendido el tiempo en un instante mientras la luz queda retenida y fijada a su foco natural, que es la ventana, ¿no? Mediante esta especie de líneas o de vectores. Y es que a partir de ese momento, también retrotrayéndonos como la memoria, el recuerdo, las nuevas herramientas, los nuevos materiales con los que va a trabajar Juan Navarro junto con otros artistas con los que está involucrados en el MIT, tiene que ver con condiciones que tienen que ver como con el peso, la textura, la temperatura y la gravedad, como estas nuevas materiales con los que trabajar. Me parece muy interesante también, más adelante, como en los trabajos que va realizando a lo largo de su vida, que como todos sabemos transita entre el arte y la arquitectura, cómo a partir de ese momento, va a empezar como a relacionar sus trabajos o sus arquitecturas propiamente dichas con otras teorías y vinculadas con otros arquitectos que han trabajado y desarrollado con más ahínco las teorías de la percepción en la arquitectura, como por ejemplo la casa en Diérganes, pero que se conoce comúnmente por Casa de la Lluvia, donde la lluvia tiene como la manera como de percibir la casa cuando está lloviendo tiene como una condición muy especial, ¿no? Y es que a partir de este momento, este arquitecto, este tipo de arquitectos van a empezar a trabajar al individuo no como un simple espectador, sino como un, cuerpo sensible construido a través de la experiencia, vinculado a través de las emociones y del recuerdo sobre todo al mundo y a las cosas. Y es que quisiera como relacionarlo como con tantos otros arquitectos que han trabajado y que han vinculado su trabajo a las teorías de la fenomenología y la percepción de la arquitectura, como pueden ser Peter Zumthor, Aldo Van Eyck, Pallasmaa con sus teorías y Stephen Hall, ¿no? Y es que, como podríamos concluir, y no os robo más tiempo, vamos con un poquito ya de retraso, podemos decir que la arquitectura a partir de ese momento ya no es vivida como simplemente como una parte más de nuestro mundo existencial, sino que el paso del tiempo, la luz, la sombra, la transparencia, los materiales, son a partir de ahora los fenómenos que se van a incorporar a la arquitectura, como los fenómenos cromáticos, la textura, el material y los detalles, ¿no? Todo ello participa de la experiencia total de la arquitectura. Estos arquitectos, podríamos decir, han establecido una serie de acciones recíprocas entre nuestros sentimientos y las cosas que nos rodean, ¿no? Aquellas como fibras entre las cosas y nosotros de las que habla en su texto La geometría complementaria Juan Navarro Valdebec. Y me gustaría como terminar como con esta manera en la que él, como una pequeña metáfora, habla de la arquitectura como una caja de resonancia, ¿no? En la que él explica que el instrumento y la música no son lo mismo, ¿no? Nadie hace un instrumento musical por el objeto en sí mismo, sino que la experiencia en sí, o en este caso la experiencia de la arquitectura, es como el acto de escuchar la música. Muchas gracias.